¿Sabías que El Salvador pasó de ser catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo a convertirse en el segundo destino con mayor crecimiento turístico a nivel global en solo 3 años? Y no estamos hablando de seguridad solamente. Hoy vamos a analizar algo que pocos medios están discutiendo con profundidad, los números económicos que están transformando a El Salvador en una potencia regional. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir va a sorprenderte. Cuando Nayib Bukele llegó al poder en junio de 2019, El Salvador era conocido mundialmente por 2 cosas, pandillas y violencia. La economía crecía a un ritmo promedio del 2% anual, una cifra mediocre incluso para los estándares centroamericanos. Las remesas eran el sostén principal de millones de familias, el turismo era prácticamente inexistente y la inversión extranjera huía del país como si fuera zona de guerra. Y bueno, técnicamente lo era. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque mientras todo el mundo se enfocaba en el plan control territorial y las controvertidas medidas de seguridad, algo más estaba sucediendo. Algo que los críticos más acérrimos no esperaban y que los defensores más optimistas apenas se atrevían a imaginar. La economía salvadoreña estaba comenzando a despertar de un letargo de décadas. Vamos a ser honestos desde el principio. Los números económicos de El Salvador durante el gobierno de Bukele son complejos, contradictorios a veces y definitivamente polémicos. No estamos aquí para pintarte un cuadro color de rosa ni para satanizar cada decisión tomada. Estamos aquí para analizar los datos duros, las cifras verificables y entender qué está pasando realmente con la economía del país más pequeño de Centroamérica. Porque aquí está el detalle que muchos pasan por alto, mientras algunos economistas proyectaban un desastre fiscal, instituciones como JP Morgan estaban elevando sus proyecciones de crecimiento para El Salvador. Mientras organizaciones internacionales advertían sobre el endeudamiento, el país cerró 2024 con la tasa de inflación más baja de toda Centroamérica. Y mientras los escépticos decían que el turismo nunca despegaría, El Salvador recibió casi 4 millones de visitantes internacionales el año pasado. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Es El Salvador la nueva estrella económica de la región o estamos ante una burbuja que está a punto de explotar? ¿Los números son reales o están siendo maquillados como algunos críticos sugieren? Y la pregunta más importante, ¿es este modelo económico sostenible a largo plazo? Para entender la transformación económica que está viviendo El Salvador, primero tenemos que entender el punto de partida. Y créeme, el punto de partida era desalentador. Imagina dirigir un país donde 4 de cada 10 empresas pagaban extorsión mensualmente. Donde abrir un negocio era literalmente jugarse la vida. Donde los turistas simplemente no existían porque, ¿quién en su sano juicio visitaría voluntariamente el país con la tasa de homicidios más alta del hemisferio occidental? Este era el Salvador que Bukele heredó. Un país donde la economía informal representaba más del 40% del PIB, no porque la gente prefiriera la informalidad, sino porque las pandillas controlaban territorios enteros. Un país donde las empresas calculaban el costo de la extorsión como parte de sus gastos operativos regulares. Un país donde la simple logística de transportar mercancías de un punto a otro podía significar cruzar territorios controlados por diferentes pandillas y pagar múltiples impuestos ilegales. Los economistas tienen un término técnico para esto, impuesto pandillero. Y no es una metáfora. Era literalmente un costo adicional que las empresas salvadoreñas tenían que absorber. Se estima que este impuesto informal le costaba a la economía salvadoreña entre 1.000 y 1.200 millones de dólares anuales. Eso es aproximadamente el 4% del PIB que simplemente se evaporaba en las manos de organizaciones criminales. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo esto? Que este dinero no solo se perdía, sino que además alimentaba un ciclo vicioso. Las pandillas usaban ese dinero para armarse más, reclutar más miembros y expandir su control territorial. Las empresas, asfixiadas por la extorsión, no podían invertir en crecimiento ni en contratar más personal. Los empresarios que podían hacerlo simplemente cerraban y se iban del país. Y los que no podían irse, sobrevivían como podían. Ahora, hablemos de inversión extranjera. Porque aquí es donde los números se ponen realmente dramáticos. En 2018, el año antes de que Bukele asumiera el poder, El Salvador atrajo solo 537 millones de dólares en inversión extranjera directa. Para que tengas una referencia, Costa Rica ese mismo año atrajo más de 2.600 millones. Panamá superó los 5.000 millones. Incluso Nicaragua, sumida en una crisis política severa, recibió más inversión que El Salvador. ¿Por qué? La respuesta es brutalmente simple: riesgo. Ninguna empresa internacional quería invertir en un país donde sus empleados podrían ser asesinados, sus instalaciones extorsionadas y sus operaciones interrumpidas por la violencia pandilleril.
El riesgo país de El Salvador estaba por las nubes. Los bonos salvadoreños se negociaban con un descuento enorme porque los inversionistas dudaban de la capacidad del país de pagar su deuda. Y hablando de deuda, este es otro tema crucial. Cuando Bukele llegó al poder, El Salvador ya cargaba con una deuda pública equivalente al 70% de su PIB. No era la peor de la región, pero tampoco era sostenible considerando el bajo crecimiento económico. Y aquí viene una de las grandes paradojas: para crecer económicamente, el país necesitaba invertir en infraestructura, educación y servicios. Pero para hacer esas inversiones, necesitaba endeudarse más. Era un círculo vicioso clásico. El sector turismo era prácticamente inexistente. En 2018, El Salvador recibió apenas 2.300.000 visitantes internacionales. Y la mayoría ni siquiera eran turistas en el sentido tradicional, sino salvadoreños que vivían en Estados Unidos visitando a sus familias. El turismo recreativo, ese que genera empleos en hoteles, restaurantes y atracciones, era una fracción minúscula. Las playas vírgenes del país, sus volcanes, sus ruinas mayas, todo ese potencial turístico estaba completamente desperdiciado porque nadie quería arriesgar su vida por unas vacaciones. Las remesas eran el verdadero motor económico. Más de 6.000 millones de dólares anuales enviados por salvadoreños en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Esto representaba aproximadamente el 20% del PIB. Piénsalo por un segundo, uno de cada $5 que circulaba en la economía salvadoreña venía de alguien que tuvo que irse del país para poder ganarlo. Es una estadística que habla volúmenes sobre el fracaso del modelo económico previo. Y la infraestructura, la infraestructura. El país tenía un puerto principal, Acajutla, que operaba con limitaciones severas. El puerto de la Unión, construido con grandes expectativas en 2008, estaba prácticamente abandonado. No recibía contenedores desde 2013. 200 millones de dólares invertidos en una terminal portuaria que se oxidaba bajo el sol del Pacífico. Era el símbolo perfecto del desperdicio y la falta de visión estratégica. El aeropuerto internacional funcionaba, sí, pero había llegado a su límite de capacidad. No había planes concretos de expansión. No había sistema ferroviario. Las carreteras estaban en condiciones deplorables en muchas zonas. El país carecía de la infraestructura logística básica para convertirse en un hub comercial regional, que debería ser su ventaja natural por su ubicación geográfica. Ahora bien, con todo este contexto en mente, llegamos a la gran pregunta: ¿cómo es posible que este mismo país, apenas 5 años después, esté siendo mencionado por organismos internacionales como un caso de estudio de transformación? ¿Qué cambió exactamente? La respuesta corta es, la seguridad. Pero esa es solo la respuesta superficial. La respuesta completa es mucho más interesante y compleja. Porque sí, el Plan Control Territorial eliminó virtualmente a las pandillas como factor económico. Pero eso fue solo el primer paso. Lo que vino después es lo que realmente marca la diferencia. Hablemos de números concretos. En 2024, El Salvador recibió casi 4 millones de turistas internacionales. Eso es un aumento del 17% comparado con 2023. Pero aquí está lo impresionante: comparado con 2019, es un incremento de más del 70%. Y según la Organización Mundial del Turismo, El Salvador fue el segundo país con mayor crecimiento turístico a nivel mundial en 2024, solo superado por Qatar. Déjame repetir eso para que lo proceses bien. El Salvador, ese país que hace 5 años ni siquiera aparecía en los radares turísticos, ahora es el segundo destino con mayor crecimiento turístico del planeta. Es una transformación que incluso los más optimistas no se atrevieron a proyectar. Y no estamos hablando solo de números. Estamos hablando de un cambio cualitativo fundamental. Del total de visitantes en 2024, el 80% fueron turistas que se quedaron una noche o más en el país. Esto es crucial porque significa que no son solo salvadoreños de la diáspora cruzando la frontera para visitar a la familia y regresarse el mismo día. Son personas que están gastando dinero en hoteles, restaurantes, tours, transportes. Son turistas generando empleos directos e indirectos. Los principales mercados emisores son reveladores. Estados Unidos encabeza la lista con el 39% del total de visitantes. Le siguen Guatemala con el 26% y Honduras con el 16%. El resto proviene de otros países de América, Europa y Asia. Esta diversificación es importante porque significa que El Salvador está logrando posicionarse como un destino atractivo para múltiples mercados. Los destinos más visitados cuentan una historia interesante. La Biblioteca Nacional de El Salvador, conocida como BINAES, recibió más de 334.000 visitantes en 2024. Este edificio moderno,
construido con inversión china y operado las 24 horas del día los 365 días del año, se ha convertido en un símbolo de la transformación del país. No es solo una biblioteca, es un espacio cultural, un centro de innovación y un atractivo turístico por derecho propio. El proyecto Surf City ha sido otro motor turístico fundamental. Las playas de El Salvador, particularmente el Sunsal, el Tunco y Punta Roca, se han posicionado como destinos de clase mundial para el surf. El país ha sido sede de competencias internacionales de la Liga Mundial de Surf y esto ha puesto a El Salvador en el mapa de los surfistas globales. El Sunset Park en Surf City recibió más de 800,000 visitantes en 2024. Pero el turismo no es solo playas y cultura. El Salvador ha apostado fuerte por el turismo de aventura y naturaleza. El Parque Natural Balboa recibió más de 916,000 visitantes. La Puerta del Diablo, con sus impresionantes vistas panorámicas, atrajo casi 500,000 turistas. Estos números demuestran que el país está diversificando su oferta turística más allá de un solo nicho. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que el turismo interno también explotó. En 2024, 3,5 millones de salvadoreños visitaron destinos turísticos nacionales durante las vacaciones de diciembre. Esto habla de algo fundamental: los propios salvadoreños están redescubriendo su país. Por primera vez en generaciones, las familias salvadoreñas pueden viajar dentro de su propio territorio sin miedo. Pueden visitar playas, montañas, pueblos pintorescos sin el temor constante de la violencia. La ministra de Turismo, Morena Valdés, ha dicho algo que resume perfectamente esta transformación: hemos crecido más en turistas que en excursionistas. Esta frase técnica encierra una realidad económica poderosa. Los turistas gastan más dinero, se quedan más tiempo, generan más empleos. Un excursionista que cruza la frontera y regresa el mismo día tal vez gasta $20 o $30. Un turista que se queda 3 noches puede gastar fácilmente $300 o $400. Es una diferencia fundamental para la economía. Las proyecciones para 2025 son aún más ambiciosas. El gobierno espera recibir 4,2 millones turistas. Si se cumple, significaría que El Salvador habrá duplicado su llegada de turistas en apenas 6 años. Es un crecimiento exponencial que muy pocos países han logrado en tan poco tiempo. Ahora, hablemos de otro pilar fundamental de la economía salvadoreña: las remesas. Porque aquí hay una historia que muchos pasan por alto. En 2024, El Salvador recibió $8,479 millones en remesas familiares. Es un récord histórico. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿es esto realmente un logro económico o es simplemente la continuación de una dependencia estructural? La respuesta no es blanca o negra. Es complicada. Por un lado, el hecho de que las remesas sigan creciendo año tras año demuestra que los salvadoreños en el exterior tienen más confianza en enviar dinero a casa. Y esto está directamente relacionado con la mejora en la seguridad. Antes, muchos salvadoreños en Estados Unidos dudaban en enviar dinero porque sabían que sus familias podrían ser extorsionadas si se sabía que recibían remesas. Ahora, ese miedo ha disminuido dramáticamente. Por otro lado, el hecho de que casi el 25% del PIB salvadoreño dependa de dinero enviado desde el exterior es una señal de que el país todavía no ha logrado generar suficientes oportunidades económicas internas. 1,6 millones de salvadoreños, el 26% de la población, reciben remesas. Para muchos de ellos, es su única fuente de ingresos confiable. El récord de 2024 representa un crecimiento del 2,5% comparado con 2023. Puede no sonar impresionante, pero hay que contextualizar: ese crecimiento ocurrió en un año donde la economía estadounidense mostró señales de desaceleración. El hecho de que las remesas siguieran creciendo habla del compromiso inquebrantable de los salvadoreños en el exterior con sus familias y con su país de origen. Diciembre de 2024 fue particularmente notable. En ese mes solo, El Salvador recibió $832 millones en remesas, la cifra más alta registrada en un solo mes en toda la historia del país. Este pico tiene sentido: las fiestas navideñas, los gastos escolares de enero, las necesidades familiares. Pero también refleja algo más: confianza. Los salvadoreños en el exterior están enviando más dinero porque confían en que ese dinero llegará a sus familias de manera segura. La remesa promedio mensual en 2024 fue de $308. Esto es significativo porque es suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia típica salvadoreña. No es lujo, pero es dignidad. Es comida en la mesa, uniformes escolares, medicinas, un techo seguro. Para muchas familias, esos $308 mensuales son la diferencia entre la subsistencia y la desesperación. 92% de esas remesas vienen de Estados Unidos.
Esto crea una vulnerabilidad obvia. La economía salvadoreña está extremadamente expuesta a lo que suceda en Estados Unidos. Si hay una recesión allá, las remesas caen acá. Si hay deportaciones masivas, las remesas se reducen. Es una dependencia estructural que ningún gobierno ha logrado romper y que el gobierno de Bukele tampoco ha superado. Pero aquí hay un matiz importante. Mientras que 2.000 millones de personas viven en Estados Unidos enviando remesas, ese número ha sido relativamente estable. Lo que ha crecido es el monto promedio que cada persona envía. ¿Por qué? Una teoría es que al mejorar la seguridad en El Salvador, los familiares allá tienen más necesidades cubiertas y pueden enfocarse en proyectos de más largo plazo, mejorar la casa, poner un negocio, ahorrar para la educación universitaria de los hijos. Hay otro dato interesante en las estadísticas: $114 millones de las remesas en 2024 fueron clasificados como remesas para inversión. Esto es 8.5% más que en 2023. Puede sonar como una cantidad pequeña comparada con el total, pero representa un cambio cualitativo importante. Ya no es solo dinero para sobrevivir, es dinero para construir futuro. Las remesas han sido históricamente usadas para consumo, comida, ropa, servicios básicos. Pero cuando empiezas a ver un aumento en las remesas de inversión, significa que las familias están pensando a más largo plazo. Están invirtiendo en negocios pequeños, en educación superior, en propiedades. Esto tiene un efecto multiplicador en la economía local mucho más poderoso que el simple consumo. Ahora bien, el gobierno de Bukele ha tomado medidas para atraer a la diáspora salvadoreña de regreso. La eliminación del impuesto sobre la renta para las remesas y la inversión extranjera en marzo de 2024 fue una jugada audaz. Básicamente, el gobierno dijo: si traes dinero a El Salvador, sea como remesa o como inversión, no te cobraremos impuestos sobre ese dinero. La tasa bajó de 30% a 0%. ¿Fue esto una decisión sabia o fue regalar ingresos fiscales que el país necesita? Los economistas están divididos. Los críticos argumentan que el país perdió potencialmente cientos de millones de dólares en ingresos tributarios justo cuando necesita recursos para pagar su creciente deuda. Los defensores argumentan que al eliminar el impuesto, incentivaron un aumento en el flujo de dinero que más que compensa la pérdida del impuesto. El debate continúa. Lo que es innegable es que la medida envió una señal clara: El Salvador quiere que su diáspora invierta en el país. Y hay indicios de que está funcionando. Anécdotas de salvadoreños en Estados Unidos comprando propiedades en El Salvador, abriendo negocios, invirtiendo en startups locales. No hay cifras oficiales consolidadas aún, pero el fenómeno existe y está creciendo. Pasemos ahora a hablar de un tema que ha generado titulares internacionales y opiniones polarizadas: la inflación. Porque en 2024, El Salvador cerró con la tasa de inflación más baja de toda Centroamérica, 0.29%. Para poner esto en contexto, Honduras cerró con 3.88%, Costa Rica con 0.84%, Guatemala con 1.70%. Solo Panamá tuvo deflación con menos 0.2%. Pero aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Es la baja inflación realmente un logro del gobierno o es simplemente el resultado de la dolarización y factores externos? La respuesta honesta es: un poco de ambos. El Salvador no tiene moneda propia desde 2001. Usa el dólar estadounidense como moneda oficial. Esto significa que la política monetaria del país está determinada por la Reserva Federal de Estados Unidos, no por decisiones locales. Cuando la inflación global se disparó en 2021 y 2022 debido a la pandemia y la guerra en Ucrania, El Salvador no pudo hacer nada al respecto. Su inflación llegó a 7.8% en junio de 2022, el pico más alto en décadas. Pero tampoco podía imprimir dinero para resolver el problema como algunos países intentaron hacer. La dolarización es una espada de doble filo: te protege de la hiperinflación pero te quita herramientas de política monetaria. Entonces, cuando la inflación global empezó a bajar en 2023 y 2024, El Salvador automáticamente se benefició. Los precios del petróleo bajaron, los costos de transporte internacional se normalizaron, las cadenas de suministro se recuperaron. Todo esto contribuyó a la baja inflación en El Salvador sin que el gobierno tuviera que hacer nada en particular. Pero hay un factor que sí está bajo control del gobierno y que ayudó: la estabilidad. Cuando un país es violento y caótico, los precios tienden a ser más volátiles. Los comerciantes cobran una prima de riesgo. Los productos tienen que atravesar territorios peligrosos, se pierde mercancía, hay costos de seguridad. Todo eso se traslada a los precios. Al eliminar ese factor de riesgo, los precios se estabilizaron naturalmente.
Además, el gobierno ha subsidiado ciertos productos básicos y ha eliminado aranceles a la importación de alimentos. En marzo de 2024, se aprobó una ley que eliminaba aranceles a 120 productos. Aunque críticos señalaron que 36 de esos productos ya entraban sin aranceles por tratados de libre comercio, el gesto tuvo un impacto psicológico y práctico en los precios. La inflación en alimentos, que es la que más afecta a las familias de bajos ingresos, cerró 2024 en 1.21%, muy por debajo del promedio regional. Esto es significativo porque una familia salvadoreña típica gasta aproximadamente el 40% de sus ingresos en alimentos. Mantener estables los precios de la comida es mantener estable el costo de vida de la mayoría de la población. Hubo incluso meses en 2024 donde El Salvador experimentó deflación técnica. En octubre y noviembre, el índice de precios al consumidor fue negativo, menos 0.07 y menos 0.31% respectivamente. Esto significa que, en promedio, los precios bajaron. Ahora, deflación no siempre es buena. Si es muy prolongada, puede indicar una economía estancada. Pero en este caso, fue más bien una corrección temporal de precios que habían subido demasiado en años anteriores. El Banco Central de Reserva proyecta que la inflación se mantendrá entre 0.9 y 1.5% en 2025 y 2026. Estas serían las tasas más bajas y estables de la región. Para una familia promedio, esto significa previsibilidad. Pueden planear sus gastos, pueden ahorrar con confianza, pueden tomar decisiones de mediano plazo sin temer que la inflación les devore el poder adquisitivo. Ahora, contrastemos esto con la experiencia de otros países latinoamericanos. Argentina cerró 2024 con una inflación superior al 200%. Venezuela ni siquiera publica cifras confiables pero se estima en miles de por ciento. Incluso países relativamente estables como Colombia y México tuvieron inflación superior al 5%. En ese contexto, El Salvador luce como un oasis de estabilidad de precios. Pero no todo es color de rosa en el frente económico. Y aquí es donde tenemos que hablar de las cifras que no son tan halagüeñas. El crecimiento del Producto Interno Bruto en 2024 fue decepcionante. Según datos oficiales del Banco Central de Reserva, la economía salvadoreña creció solo 2.2% promedio durante los primeros 3 trimestres del año. Esto coloca a El Salvador como el segundo país con menor crecimiento en Centroamérica, solo por encima de Panamá. Déjame poner esto en perspectiva. Costa Rica creció 4%. Nicaragua 4%. Guatemala 3.8%. Honduras tuvo un desempeño sólido. El Salvador quedó rezagado. Y esto es particularmente frustrante porque el gobierno había proyectado un crecimiento del 4% para el año completo. Llegar a esa meta habría requerido un crecimiento del 9.44% en el último trimestre, algo virtualmente imposible. ¿Qué pasó? ¿Por qué el tan publicitado despegue económico no se materializó en las cifras de crecimiento? Hay varias explicaciones y ninguna es completamente satisfactoria. Primero, el ajuste fiscal. El gobierno de Bukele emprendió un severo programa de austeridad en la segunda mitad de 2024 para cumplir con las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Se recortaron miles de plazas de trabajo en el sector público, se redujeron transferencias a municipalidades, se congelaron gastos. Este ajuste fiscal era necesario para controlar la deuda pública, pero tuvo un costo. Cuando el gobierno deja de gastar, la economía se contrae. Miles de empleados públicos despedidos significan miles de familias con menos ingresos para gastar. Municipalidades con menos recursos significan menos inversión en obra pública local. Es un círculo vicioso de corto plazo que teóricamente debería dar frutos de largo plazo. Segundo, la inversión extranjera directa siguió siendo decepcionantemente baja. A pesar de toda la publicidad internacional, a pesar de las mejoras en seguridad, a pesar del Bitcoin y todos los esfuerzos de marketing, El Salvador captó solo $639 millones en inversión extranjera directa en 2024. Es el 5.4% del total regional. El país con menor captación de toda Centroamérica. Esto es brutal. Costa Rica atrajo más de 4.000 millones. Panamá casi 3.000 millones. Incluso Nicaragua, con todos sus problemas políticos, captó más inversión que El Salvador. ¿Por qué? La respuesta es compleja. Algunos economistas apuntan a la falta de seguridad jurídica, a los cambios constantes en las reglas del juego, a la concentración excesiva de poder en el Ejecutivo. Otros señalan el alto nivel de endeudamiento como factor disuasivo. Tercero, la industria manufacturera no levanta cabeza. Los números son peores que antes de la pandemia. Las exportaciones de manufactura han caído. Las empresas de zonas francas no están creciendo al ritmo esperado.
Y esto es preocupante porque la manufactura es uno de los sectores que genera empleos formales y bien remunerados. Cuarto, las remesas, aunque crecieron en términos absolutos, se desaceleraron. El crecimiento de 2.5% en 2024 es mucho menor que el 4.6% de 2023. Esto sugiere que estamos llegando a un techo. Y dado que las remesas representan el 25% del PIB, una desaceleración en las remesas impacta directamente el crecimiento económico general. El Fondo Monetario Internacional proyecta que El Salvador crecerá 3% en 2025. Suena optimista dado el desempeño de 2024. Pero hay razones para creer que es posible. El acuerdo con el FMI por $1.400 millones aprobado en diciembre de 2024 podría catalizar inversión adicional de otros organismos multilaterales. Se habla de un paquete total de $3.500 millones durante la vigencia del programa. Ese dinero, si se materializa, podría financiar proyectos de infraestructura que generen empleos y dinamicen la economía. Pero viene con condiciones estrictas: consolidación fiscal, reducción del gasto público, aumento de la eficiencia estatal, mejoras en gobernanza y transparencia. No será fácil. El gobierno tendrá que mejorar el balance primario en 3.5% del PIB en 3 años. Es un reto enorme. Hablemos ahora de uno de los temas más controversiales y fascinantes, el Bitcoin. El Salvador hizo historia en septiembre de 2021 al convertirse en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. La movida generó titulares globales, críticas feroces del FMI y el Banco Mundial, y dividió a la opinión pública salvadoreña. 3 años después, ¿cuál es el balance? La respuesta honesta es, mixto. Por un lado, el Bitcoin no ha generado el boom económico que algunos entusiastas predijeron. No hay decenas de miles de Bitcoins instalándose en El Salvador. No hay un ecosistema de startups cripto transformando el país. El uso diario del Bitcoin por parte de salvadoreños comunes es mínimo. La mayoría de las transacciones siguen siendo en efectivo o en dólares tradicionales. La billetera Chivo, lanzada con bombos y platillos por el gobierno, ha sido un fracaso operativo. Tuvo problemas técnicos desde el inicio. La adopción fue inflada artificialmente con los $30 gratis que el gobierno regaló a cada usuario al descargar la aplicación. Muchos salvadoreños la descargaron, retiraron los $30 y nunca la volvieron a usar. El gobierno ha gastado cientos de millones en el proyecto con retornos cuestionables. Los famosos bonos Volcán, anunciados con gran fanfarria en noviembre de 2021, nunca se emitieron. Se suponía que el país levantaría $1.000 millones con estos bonos respaldados por Bitcoin para financiar infraestructura y comprar más Bitcoin. Pero después de múltiples retrasos y promesas incumplidas, el proyecto quedó en el limbo. Es uno de los elefantes en la habitación del experimento Bitcoin en El Salvador. El gobierno ha estado comprando Bitcoin regularmente, aunque con menos frecuencia que al inicio. Al final de 2024, El Salvador tenía aproximadamente 5.600 Bitcoins en sus reservas. A precios actuales, esto vale más de $500 millones. Parece mucho hasta que te das cuenta que es menos del 2% del PIB nacional. Y como activo de reserva, es extremadamente volátil. Aquí está el dilema: cuando el Bitcoin sube, el gobierno presume de ganancias. Cuando baja, evita el tema. Pero la realidad es que mientras esos Bitcoins no se vendan, son ganancias o pérdidas no realizadas. Y el gobierno ha prometido nunca vender. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Es una inversión o es una apuesta ideológica? El acuerdo con el FMI exige que el gobierno limite su exposición al Bitcoin. No puede comprar más con fondos públicos. Tiene que reducir gradualmente su participación en Chivo. El pago de impuestos debe ser únicamente en dólares. Para el sector privado, la aceptación de Bitcoin es ahora explícitamente voluntaria, no obligatoria. En otras palabras, el FMI le puso freno al experimento Bitcoin. Pero hay que reconocer algunos efectos positivos, aunque menores de lo prometido. El Salvador obtuvo publicidad internacional gratuita. Miles de artículos en medios globales mencionando al país. Conferencias de Bitcoin eligiendo El Salvador como sede. Turismo cripto, aunque en menor escala de lo proyectado. El país se posicionó como innovador, como un lugar dispuesto a experimentar. Y políticamente, fue brillante. Bukele consolidó su imagen como líder audaz, dispuesto a desafiar al establishment internacional. Los memes del Buy the Dip, cuando el Bitcoin caía. Las fotos con rayos láser en los ojos que adoptaron los Bitcoin maximalists. Todo esto fortaleció su marca personal y su apoyo entre un segmento importante de la población, especialmente los jóvenes tech-savvy. ¿El Bitcoin ayudó a la economía salvadoreña de manera medible? No realmente.
¿El Bitcoin dañó la economía de manera significativa? Tampoco. Fue más ruido que sustancia. Un experimento interesante, políticamente útil, económicamente irrelevante. Y con las restricciones del FMI, parece destinado a quedarse en ese estatus indefinidamente. Ahora sí, vamos a hablar de dónde pueden estar los verdaderos cambios económicos estructurales, la infraestructura. Porque mientras todo el mundo se enfocaba en el Bitcoin y las pandillas, el gobierno estaba apostando fuerte a transformar la infraestructura logística del país. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde una perspectiva económica. En agosto de 2024, el gobierno anunció la inversión privada más grande en la historia de El Salvador, $1.615 millones para modernizar y operar los puertos de Acajutla y La Unión. La empresa turca GIL Port Holdings Inc. creará una sociedad de economía mixta con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, para operar ambos puertos durante 50 años. $1.615 millones. Para un país con un PIB de 34.000 millones, eso es casi el 5% de la economía entera. Es una apuesta gigantesca. Y si se ejecuta correctamente, podría transformar genuinamente a El Salvador en un hub logístico regional. El plan es ambicioso. En el puerto de Acajutla, se construirá un nuevo muelle de 510 metros de largo, se triplicará la capacidad de manejo de contenedores de 500.000 TEUs actuales a 1.600.000 TEUs. Se modernizarán las instalaciones, se comprarán grúas de última generación, se expandirán los patios de almacenamiento. En el puerto de La Unión, después de 15 años de abandono, finalmente se hará el dragado necesario para permitir la entrada de barcos grandes. Se instalará equipamiento moderno. Se activará la terminal que ha estado oxidándose desde 2013. La inversión es de 74 millones en la primera fase, aunque expertos dudan que sea suficiente para el dragado completo. ¿Por qué es esto importante? Porque actualmente, la logística es uno de los grandes cuellos de botella de la economía salvadoreña. Los costos de importación y exportación son altos. Los tiempos de espera en los puertos son largos. A finales de 2024, había hasta 25 barcos esperando para descargar en Acajutla. Después de que GIL Port asumió operaciones en diciembre, ese número bajó a solo un barco en espera. Esto solo ya genera ahorros estimados en $200 millones anuales para las empresas que usan el puerto. Si El Salvador logra tener dos puertos modernos y eficientes en ambas costas del Pacífico, puede competir seriamente como punto de transbordo regional. Puede atraer carga que actualmente va a puertos de Guatemala, Honduras o Costa Rica. Puede reducir los costos logísticos de las empresas salvadoreñas, haciéndolas más competitivas internacionalmente. Pero hay riesgos. El acuerdo es por 50 años, que está por encima del límite legal de concesiones portuarias en El Salvador de 40 años. ¿Cómo se resolvió eso? Con la creación de una sociedad de economía mixta, en lugar de una concesión tradicional. Es una ingeniería legal que algunos constitucionalistas cuestionan. ¿El Estado realmente mantiene control o lo cedió de facto? Además, GIL Port es una empresa con algunos antecedentes cuestionables. Fue descalificada por Israel de operar el puerto de Haifa por presuntos vínculos con Hezbollah. Medios israelíes publicaron extensamente sobre esto en 2022. El gobierno salvadoreño ha desestimado estas preocupaciones, pero quedan dudas. Y luego está el tema financiero, ¿de dónde saldrá realmente ese dinero? GIL Port no es conocida por sus reservas de efectivo masivas. Se especula que necesitará financiamiento internacional, posiblemente de bancos de desarrollo turcos o chinos. Si ese financiamiento no se materializa en los plazos prometidos, el proyecto podría atrasarse o reducirse significativamente. El otro megaproyecto de infraestructura es el Tren del Pacífico. La idea es conectar San Salvador con el puerto de Acajutla mediante un sistema ferroviario moderno para carga y pasajeros. Actualmente, el transporte de mercancías entre la capital y el principal puerto es exclusivamente por camión. Lento, costoso, contaminante. Con un tren, el tiempo de tránsito se reduciría drásticamente. Los costos de transporte bajarían. La huella de carbono mejoraría. En fases posteriores, el tren se conectaría con el Tren Maya de México y con sistemas ferroviarios de Guatemala y Honduras, creando un corredor logístico centroamericano integrado. Suena fantástico en teoría. El problema es que El Salvador no ha tenido sistema ferroviario funcional en décadas. La infraestructura ferroviaria se dejó deteriorar completamente. Construir un sistema moderno desde cero es extremadamente caro. Se habla de $650 millones, pero expertos creen que podría fácilmente superar los 1.000 millones. ¿De dónde saldrá ese dinero? El modelo propuesto es asociación público-privada o concesión. Pero hasta ahora, no hay ningún inversionista privado confirmado.
Y dada la situación fiscal de El Salvador, el gobierno no puede financiarlo solo. El proyecto ha sido anunciado múltiples veces con gran fanfarria, pero los estudios de factibilidad siguen sin completarse o al menos sin publicarse. Y luego está el Aeropuerto del Pacífico. Otro proyecto estrella del Plan Cuscatlán. La idea es construir un nuevo aeropuerto internacional en la Unión, en el oriente del país, para complementar el actual aeropuerto de San Salvador que está llegando a su límite de capacidad. El gobierno afirma que ya ha adquirido el 80% de los terrenos necesarios. Se habla de 23.722 empleos durante la construcción y 4.700 empleos permanentes durante la operación. Suena impresionante. El problema es que la construcción nunca inicia. Lleva años, a punto de comenzar, sin que el primer ladrillo se coloque. Además, hay serias preocupaciones ambientales. El sitio propuesto colinda con el estero El Tamarindo, un manglar de importancia ecológica. El estudio de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente le dio una calificación de 105, clasificándolo como impacto ambiental potencial moderado o alto. Hay nacimientos de agua en la zona que podrían ser afectados. Rutas migratorias de aves que serían interrumpidas. Y la pregunta fundamental, ¿El Salvador realmente necesita un segundo aeropuerto internacional? El actual, el Monseñor Óscar Arnulfo Romero, manejó alrededor de 3 millones de pasajeros en 2024. Su capacidad máxima es de aproximadamente 4 millones. Con expansiones moderadas, podría llegar a 5 o 6 millones. ¿Vale la pena invertir probablemente más de $1.000 millones en un nuevo aeropuerto cuando el existente podría expandirse por una fracción de ese costo? La justificación oficial es que tener un aeropuerto en el oriente permitiría desarrollar económicamente esa región históricamente rezagada. Que los turistas que quieran ir directamente a las playas orientales no tendrían que pasar por San Salvador. Que permitiría vuelos de carga más eficientes. Todo válido en teoría, pero ¿es económicamente viable? Los números no están claros. La Biblioteca Nacional, BINAES, es quizás el único gran proyecto de infraestructura cultural que se completó y funciona. Inaugurada en 2022, construida con fondos chinos de aproximadamente $120 millones, opera 24 horas, 365 días al año. Ha sido un éxito rotundo, atrayendo millones de visitantes y convirtiéndose en un símbolo de la nueva imagen de El Salvador. Pero es la excepción. La mayoría de los otros megaproyectos anunciados están estancados, retrasados o en fases de estudio interminables. El Estadio Nacional de Fútbol que se iba a construir. El monoriel para San Salvador. El ferry entre El Salvador y Costa Rica. Todos anunciados con gran pompa. Ninguno materializado. Esto crea un problema de credibilidad. Los inversionistas internacionales serios no toman decisiones basadas en anuncios y renders bonitos. Quieren ver proyectos ejecutados, contratos firmados, obras avanzando. Hasta que El Salvador pueda demostrar que puede completar estos megaproyectos, seguirá teniendo problemas para atraer la inversión extranjera que tanto necesita. Ahora bien, con todo esto dicho, hay que reconocer algunos logros tangibles en infraestructura más pequeña pero no menos importante. La modernización del centro histórico de San Salvador ha sido notable. Calles repavimentadas, iluminación mejorada, espacios públicos recuperados. La plaza cívica es ahora un espacio que miles de familias disfrutan sin miedo, algo impensable hace 5 años. El proyecto Surf City en la costa ha traído infraestructura turística de calidad. Nuevos hoteles, restaurantes, instalaciones deportivas. Carreteras mejoradas hacia las playas. Todo esto atrae turismo y genera empleos. No son obras faraónicas, pero son tangibles y funcionales. Los parques recreativos administrados por el ISTU han recibido inversión y mejoras. El Parque Balboa, el de Apulo, la Puerta del Diablo. Lugares que antes eran peligrosos ahora son destinos familiares seguros. Esto tiene un impacto directo en la calidad de vida de los salvadoreños y en la economía local de esas zonas. Entonces, ¿cuál es el veredicto sobre la transformación económica de El Salvador bajo Bukele? Como te dije al inicio, es complicado. No es blanco o negro. Es una mezcla de avances reales, promesas incumplidas, oportunidades perdidas y apuestas audaces cuyos resultados aún están por verse. Los números positivos son innegables: turismo en máximos históricos, inflación controlada, remesas récord, percepción de seguridad transformada. Estos no son logros menores. Cualquier gobierno anterior habría matado por tener esos indicadores. Y están teniendo impacto real en la vida de millones de salvadoreños que ahora pueden viajar dentro de su país, abrir negocios sin miedo a la extorsión, planear el futuro con algo de certeza. Pero los números problemáticos también son innegables: crecimiento económico mediocre, inversión extranjera estancada, deuda pública creciente, déficit fiscal persistente.
Y estos problemas estructurales no se resuelven con marketing o promesas. Requieren reformas profundas, decisiones difíciles, políticas sostenidas en el tiempo. Requieren un nivel de disciplina fiscal y prudencia económica que, hasta ahora, el gobierno de Bukele ha mostrado solo bajo presión del FMI. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es crucial para entender el futuro económico inmediato de El Salvador. Después de años de negociaciones difíciles, el directorio ejecutivo del FMI aprobó en febrero de 2025 un programa de $1.400 millones por 40 meses bajo el servicio ampliado del fondo. Este acuerdo viene con condiciones estrictas. El gobierno debe mejorar su balance primario en 3.5% del PIB durante 3 años. Esto significa recortar gastos, aumentar ingresos tributarios o ambos. El gobierno ya comenzó con recortes de personal, pero necesitará hacer más. Reformas al sistema de pensiones, mejoras en la eficiencia de la recaudación tributaria, reducción de subsidios. Políticamente, estas medidas son impopulares. Bukele goza de niveles de aprobación estratosféricos, superiores al 80%, pero esa popularidad se construyó sobre mejoras en seguridad y proyectos visibles, no sobre austeridad fiscal. Despedir empleados públicos, subir impuestos o recortar subsidios podría erosionar ese apoyo. Es un equilibrio delicado. El acuerdo también exige mejoras en gobernanza, transparencia y lucha contra la corrupción. El gobierno ha aprobado una nueva ley anticorrupción, pero su implementación real está por verse. La Corte de Cuentas ha publicado algunas auditorías, pero muchos críticos argumentan que sigue siendo insuficiente. Hay preocupaciones sobre contrataciones públicas, sobre el manejo de fondos de emergencia, sobre la falta de fiscalización efectiva. En materia de Bitcoin, como mencionamos, el FMI impuso límites claros. El sector privado puede hacer lo que quiera, pero el gobierno debe limitar su exposición. No más compras de Bitcoin con fondos públicos. Reducción gradual de la participación en Chivo. Los impuestos solo en dólares. Es el fin del experimento Bitcoin como política pública activa, aunque el gobierno puede mantener la narrativa para propósitos de marketing. Si El Salvador cumple con las condiciones del programa del FMI, esto podría desbloquear financiamiento adicional de otros organismos multilaterales. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, bancos de desarrollo de países específicos. Se habla de un paquete total que podría superar los $3.500 millones durante el periodo del programa. Ese dinero podría financiar inversiones en infraestructura, educación, salud. Podría ser el catalizador que El Salvador necesita para finalmente despegar. Pero todo depende del cumplimiento. Y aquí está el riesgo. Si el gobierno no cumple con las metas fiscales, si no implementa las reformas comprometidas, el programa se suspende. Ya no habría desembolsos. Y la credibilidad internacional de El Salvador sufriría un golpe severo. Los bonos salvadoreños, que han mejorado su precio con la noticia del acuerdo con el FMI, volverían a caer. El costo de financiamiento subiría. Sería un retroceso económico significativo. El gobierno de Bukele ha demostrado capacidad de ejecución en seguridad. El Plan Control Territorial fue implementado con determinación férrea, independientemente de las controversias sobre sus métodos. La pregunta es, ¿puede mostrar la misma determinación en política fiscal y reformas económicas? Estas son menos visibles, menos populares, más técnicas. No generan titulares espectaculares. Pero son absolutamente esenciales para la sostenibilidad económica de largo plazo. La deuda pública de El Salvador es la espada de Damocles sobre toda la economía. Llegó al 85% del PIB en 2024. Esto es insostenible. El servicio de la deuda consume una proporción creciente del presupuesto. Cada año, el gobierno tiene que dedicar más recursos a pagar intereses y principal de la deuda, dejando menos dinero para educación, salud, infraestructura, programas sociales. El gobierno ha realizado algunas operaciones de gestión de deuda para extender vencimientos y reducir las necesidades de financiamiento a corto plazo. Los bonos soberanos salvadoreños han mejorado su cotización, en parte por la mejora en la percepción de riesgo del país, en parte por el rally del Bitcoin que aumentó el valor de las reservas en esa criptomoneda. A finales de 2024, los bonos salvadoreños a 10 años cotizaban cerca de su valor nominal, con un rendimiento de 7.7%, significativamente menor que el 9.68% de hace un año. Esto es bueno, pero no suficiente. El país sigue sin acceso a mercados internacionales de capital a tasas razonables. Sigue dependiendo de financiamiento multilateral que viene con condiciones. Y sigue vulnera. BLE a shocks externos, una recesión en Estados Unidos que reduzca las remesas, un aumento en tasas de interés globales que encarezca el refinanciamiento de la deuda, un desastre natural mayor.
Hablando de desastres naturales, El Salvador es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático. Está expuesto a huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, sequías, inundaciones. Cualquier evento mayor podría costar miles de millones de dólares y retroceder años de progreso económico. El país no tiene fondos de contingencia adecuados para enfrentar estos riesgos. Es otra vulnerabilidad estructural. La diversificación económica es otra asignatura pendiente. El Salvador sigue dependiendo excesivamente de las remesas, el sector servicios y la manufactura de bajo valor agregado. No hay sectores de alta tecnología significativos. No hay una industria de software importante. No hay desarrollo farmacéutico o de dispositivos médicos. No hay agricultura de exportación de alto valor. La economía es básica, poco sofisticada, vulnerable. Los esfuerzos por atraer empresas tecnológicas al país han tenido resultados mixtos. Sí, hay algunos emprendedores cripto que se instalaron. Sí, hay startups locales interesantes. Pero no hay un ecosistema robusto. No hay el volumen de talento técnico necesario. El sistema educativo no está produciendo suficientes graduados en STEM. La conectividad a Internet, aunque ha mejorado, no es comparable con líderes regionales. Costa Rica, por ejemplo, ha sido mucho más exitoso atrayendo inversión de alta tecnología. Intel, HP, Amazon, Procter & Gamble, decenas de empresas globales tienen operaciones significativas allí. ¿Por qué no en El Salvador? No es solo la seguridad. Es todo un ecosistema, universidades de calidad, talento bilingüe, estabilidad política e institucional, infraestructura confiable, seguridad jurídica. El Salvador está mejorando en algunos aspectos pero le falta mucho en otros. El mercado laboral salvadoreño muestra señales mixtas. La tasa de desempleo oficial es relativamente baja, alrededor del 5%. Pero el subempleo y el empleo informal siguen siendo enormes. Más de la mitad de los salvadoreños económicamente activos trabajan en el sector informal. Sin seguridad social, sin protección laboral, sin estabilidad. Los salarios mínimos en El Salvador no han aumentado desde 2021. Para los sectores de comercio y servicios, el mínimo es de $365 mensuales. Para la industria, $362. Para el sector agropecuario, $242. En una economía dolarizada con precios similares a Estados Unidos en muchos productos, estos salarios son insuficientes para una vida digna. El costo de la canasta básica alimentaria para una familia promedio se estima en alrededor de $250 mensuales. Esto significa que con el salario mínimo, después de cubrir alimentación, quedan muy pocos recursos para vivienda, educación, salud, transporte. La mayoría de las familias dependen de las remesas para complementar. Es un modelo insostenible que perpetúa la emigración. El sistema educativo es otro cuello de botella. Aunque hay esfuerzos de mejora, la calidad educativa en El Salvador sigue siendo baja comparada con estándares internacionales. Los resultados en pruebas PISA son desalentadores. La deserción escolar es alta, particularmente en secundaria. El acceso a educación superior es limitado para familias de bajos ingresos. Sin un sistema educativo que produzca graduados bien preparados, competitivos internacionalmente, capaces de trabajar en sectores de alto valor agregado, El Salvador no podrá ascender en la cadena de valor económico global. Seguirá atrapado en manufactura de bajo costo, servicios básicos, agricultura de subsistencia. Es una trampa de ingreso medio de la que es muy difícil escapar. El sistema de salud también necesita inversión significativa. La pandemia de COVID-19 expuso las carencias brutales del sistema público de salud. Hospitales sin equipamiento básico, falta de personal médico, desabastecimiento de medicamentos. El gobierno ha invertido en algunos hospitales nuevos y ha mejorado ciertas infraestructuras, pero queda un largo camino por recorrer. Y luego está la cuestión demográfica. El Salvador tiene una población joven, lo que teóricamente debería ser un bono demográfico. Pero solo si esos jóvenes encuentran empleo productivo. Si no, se convierten en un pasivo social. Y la evidencia sugiere que muchos jóvenes salvadoreños no están encontrando oportunidades económicas satisfactorias en su país, por eso continúa la emigración hacia Estados Unidos. Las proyecciones demográficas muestran que El Salvador envejecerá rápidamente en las próximas décadas. La ventana del bono demográfico es limitada. Si el país no capitaliza en esta generación joven ahora, cuando llegue el envejecimiento poblacional, tendrá que sostener una población mayor sin haber construido la base económica necesaria. Será como llegar a la vejez sin haber ahorrado para la jubilación. Entonces, con todos estos desafíos estructurales sobre la mesa, la pregunta vuelve a ser, ¿es El Salvador realmente una potencia económica emergente o es más marketing que sustancia?
La respuesta depende de tu horizonte temporal y de qué indicadores priorizas. En el corto plazo, digamos los próximos 2 o 3 años, El Salvador seguirá mostrando mejoras impresionantes en ciertos indicadores. El turismo continuará creciendo mientras se mantenga la seguridad. Las remesas se mantendrán estables o crecerán modestamente. La inflación permanecerá baja. Estos titulares positivos continuarán. Los megaproyectos de infraestructura, particularmente los puertos, empezarán a mostrar resultados tangibles. Si la modernización de Acajutla y la activación de la Unión realmente triplican la capacidad portuaria del país, eso tendrá un impacto económico medible. Más empleos portuarios, costos logísticos menores para empresas, mayor atractivo como destino de inversión. El acuerdo con el FMI, si se cumple, traerá flujos de financiamiento que permitirán inversiones públicas que estaban paralizadas. Carreteras, escuelas, hospitales, infraestructura digital. Todo esto generará empleos temporales durante la construcción y beneficios permanentes una vez completado. En el mediano plazo, 5 a 10 años, la historia es menos clara. Mucho dependerá de si El Salvador logra diversificar su economía, atraer inversión de calidad, mejorar su capital humano, construir instituciones sólidas. Estos cambios toman tiempo y requieren esfuerzo sostenido más allá de un gobierno o incluso de un presidente popular. Si el país logra estas transformaciones estructurales, entonces sí, podríamos hablar de El Salvador como una verdadera potencia económica regional. Un país que pasó de la violencia extrema a la estabilidad, de la mediocridad económica al crecimiento sostenido, de la dependencia de las remesas a una economía diversificada y competitiva. Sería una historia inspiradora que otros países querrían replicar. Pero si El Salvador no logra estas transformaciones, si se queda en mejoras cosméticas y megaproyectos inconclusos, si no resuelve sus problemas fiscales, educativos, institucionales, entonces estamos ante una oportunidad desperdiciada. Un momento histórico donde todo era posible que se dejó pasar. Y la próxima crisis, cualquiera que sea su origen, encontrará al país tan vulnerable como siempre. La gran incógnita es la sostenibilidad política del modelo. Bukele ha concentrado un poder enorme. Controla el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral. No hay contrapesos efectivos. Esto ha permitido implementar políticas controvertidas rápidamente sin oposición. El plan control territorial nunca habría sido posible con un Congreso opositor fiscalizador. Pero esta concentración de poder también genera riesgos. Sin fiscalización, hay más espacio para corrupción. Sin debate democrático robusto, las políticas pueden ser subóptimas. Sin prensa libre e independiente que investigue, los ciudadanos tienen menos información para evaluar a su gobierno. Y todo esto erosiona las instituciones democráticas que son fundamentales para el desarrollo económico sostenible de largo plazo. La evidencia económica global es clara. Los países más ricos y más estables son democracias liberales con instituciones sólidas, Estado de Derecho, separación de poderes, prensa libre. No hay ejemplos de autocracias que hayan sostenido prosperidad económica de largo plazo sin estas instituciones. China es la excepción parcial, pero incluso allí hay debate sobre si el modelo es realmente sostenible o si eventualmente colapsará bajo su peso. El Salvador está en una encrucijada. Puede usar este momento de estabilidad y popularidad del gobierno para construir instituciones duraderas que sobrevivan a Bukele. O puede personalizar todo alrededor de un líder y arriesgarse a que cuando ese líder se vaya o pierda popularidad, todo el modelo colapse. La historia está llena de ejemplos de ambos caminos. Los críticos del gobierno argumentan que se está tomando el segundo camino, que se está debilitando la institucionalidad democrática en nombre de la eficiencia, que se está creando un culto a la personalidad peligroso, que los medios de comunicación están siendo acosados, que los opositores políticos están siendo perseguidos, que la sociedad civil está siendo amedrentada, y que todo esto tiene consecuencias económicas de largo plazo. Los defensores argumentan que las instituciones democráticas previas eran corruptas e ineficaces, que los políticos tradicionales robaban descaradamente, que los jueces eran comprados por el mejor postor, que los medios estaban controlados por oligarcas, y que Bukele está limpiando ese sistema podrido, aunque los métodos sean duros, que los salvadoreños prefieren un gobierno autoritario efectivo que una democracia corrupta e ineficiente. La verdad, como siempre, probablemente está en algún punto intermedio. Había corrupción seria antes de Bukele, eso es innegable. Pero también hay riesgos reales en la concentración de poder actual. No es una elección binaria entre dictadura eficiente y democracia caótica. Hay puntos intermedios, hay matices, hay formas de tener eficiencia gubernamental con controles democráticos. Económicamente, lo que está claro es que El Salvador necesita un entorno estable y predecible para atraer inversión seria.
Las empresas internacionales no quieren invertir en países donde las reglas cambian caprichosamente, donde los contratos no se respetan, donde la justicia es arbitraria. Pueden tolerar cierta concentración de poder si hay previsibilidad. Lo que no toleran es caos e incertidumbre. Por ahora, El Salvador ofrece estabilidad. Las calles son seguras. El crimen es bajo. Los inversores pueden visitar sin miedo. Eso es un cambio enorme respecto a hace 5 años. Pero estabilidad no es suficiente. También necesitan seguridad jurídica, transparencia, respeto a los contratos, mecanismos de resolución de disputas creíbles. Y ahí es donde persisten las dudas. Los casos de empresarios que han tenido conflictos con el gobierno son preocupantes. Algunos han sido acusados de evasión fiscal o lavado de dinero en lo que parece ser motivado políticamente. Otros han sido presionados para vender sus negocios o asociarse con personas cercanas al gobierno. Estos casos crean un clima de incertidumbre entre empresarios. La falta de transparencia en contrataciones públicas también es problemática. Muchos contratos grandes se han adjudicado sin procesos competitivos claros. Hay acusaciones de favoritismo hacia empresas cercanas al círculo del presidente. Estas prácticas, si son ciertas, no solo son corruptas sino que además resultan en infraestructura más cara y de menor calidad. El control sobre los medios de comunicación también afecta el clima de negocios. Cuando los medios no pueden investigar y reportar libremente sobre decisiones gubernamentales, proyectos de infraestructura, uso de fondos públicos, es más difícil para inversionistas evaluar riesgos. La información es fundamental para decisiones de inversión. La opacidad crea incertidumbre y la incertidumbre es enemiga de la inversión. Entonces, volviendo a la pregunta central de este análisis, ¿los números económicos de Bukele dejaron callados a los expertos? Depende de qué expertos estés escuchando. Algunos economistas reconocen las mejoras en turismo, inflación baja y otros indicadores positivos. Elogian la audacia de algunos proyectos de infraestructura. Ven potencial si se ejecutan bien. Otros economistas siguen profundamente escépticos. Señalan el bajo crecimiento del PIB, la inversión extranjera decepcionante, la deuda creciente, los problemas fiscales. Cuestionan la sostenibilidad del modelo. Dudan de que los megaproyectos anunciados realmente se completen. Temen una crisis fiscal en los próximos años. Instituciones como JP Morgan han sido relativamente positivas, elevando proyecciones de crecimiento. El FMI, después de años de críticas duras, finalmente aprobó un programa, señal de que ve viabilidad económica con las reformas correctas. Agencias calificadoras como Fitch y SIP han mejorado ligeramente las calificaciones de El Salvador, aunque siguen en territorio basura. Pero otros organismos como el Banco Mundial siguen advirtiendo sobre riesgos. La CEPAL tiene proyecciones modestas. Economistas académicos independientes publican papers cuestionando la sostenibilidad del modelo. Hay un debate genuino, no un consenso que los números hayan callado a todos. Lo que sí es innegable es que El Salvador ha capturado la atención global de una manera sin precedentes para un país tan pequeño. Ya sea por el Bitcoin, por el Plan Control Territorial, por Bukele mismo como figura mediática, o por la transformación económica, el mundo está mirando. Hay conferencias internacionales sobre el modelo El Salvador. Hay estudios de caso en escuelas de negocios. Hay documentales de Netflix. Esta atención es un activo en sí misma. Puede traducirse en turismo, en inversión, en oportunidades comerciales. Pero también viene con escrutinio. Cuando eres el país que dice estar revolucionando todo, cada problema se amplifica, cada promesa incumplida se nota más, cada controversia genera más ruido. Y aquí está el verdadero examen. No es si El Salvador puede generar titulares impresionantes en 2024 o 2025. Es si puede mantener progreso económico sostenido durante una década, 2 décadas. Es si puede sobrevivir la transición política inevitable cuando Bukele eventualmente deje el poder. Es si puede construir instituciones que funcionen más allá de la voluntad de un líder individual. Los países que han logrado desarrollo económico sostenido, los que han pasado de ingreso medio a ingreso alto, son aquellos que construyeron instituciones sólidas. Corea del Sur, Polonia, Chile en ciertos periodos, los países bálticos después de la Unión Soviética. Todos pasaron por líderes fuertes en algún momento, pero eventualmente institucionalizaron el progreso. Singapur es el ejemplo que los defensores de Bukele citan frecuentemente. Lee Kuan Yew gobernó con mano dura, concentró poder, limitó libertades civiles. Pero también construyó un sistema meritocrático, combatió la corrupción ferozmente, invirtió masivamente en educación, creó instituciones eficientes. Y cuando dejó el poder, esas instituciones continuaron funcionando. Singapur prosperó porque el modelo no dependía de un hombre. ¿Puede El Salvador replicar algo así? Es posible,
pero requerirá decisiones conscientes. Requerirá construir una burocracia profesional y meritocrática. Requerirá invertir seriamente en educación de calidad mundial. Requerirá crear mecanismos anticorrupción con dientes reales. Requerirá abrir espacios para debate y disenso. Requerirá preparar una transición política ordenada. Hasta ahora, la evidencia de que el gobierno esté haciendo esto es mixta. Hay algunos esfuerzos, sí. Pero también hay mucha personalización del poder, mucho culto a la personalidad, mucha concentración de decisiones en un círculo pequeño. Y eso es riesgoso. El futuro económico de El Salvador se decidirá en los próximos 5 años. Si el gobierno logra ejecutar los megaproyectos prometidos, si atrae inversión de calidad, si mantiene disciplina fiscal, si invierte en educación, si construye instituciones, entonces el país estará en una trayectoria sólida. Las generaciones futuras verán este periodo como el punto de inflexión que cambió todo. Pero si los megaproyectos se quedan en anuncios, si la inversión no llega, si la deuda se hace insostenible, si la educación sigue deteriorada, si las instituciones se debilitan, entonces estamos ante una oportunidad histórica desperdiciada. Y la próxima crisis económica será aún más dolorosa porque habrá quemado el capital político y la credibilidad internacional que Bukele construyó. La buena noticia es que El Salvador tiene vientos a favor ahora. La seguridad mejoró dramáticamente y se mantendrá por un tiempo. El turismo seguirá creciendo por inercia. Las remesas son estables. Hay financiamiento internacional disponible con el acuerdo del FMI. Los megaproyectos de puertos están en marcha. Es el mejor momento en décadas para hacer las reformas difíciles. La pregunta es si el gobierno aprovechará esta ventana de oportunidad o si la dejará pasar. La historia juzgará a Bukele no por los titulares que generó sino por el legado económico e institucional que deje. ¿Dejará un país más próspero y con instituciones sólidas? ¿O dejará un país dependiente de su figura, sin institucionalidad, vulnerable a la próxima crisis? Por ahora, los números económicos son una mezcla de logros reales y problemas persistentes. Nada está callado realmente. Los expertos siguen debatiendo vigorosamente. Lo que necesitamos es menos dogmatismo de ambos lados y más análisis basado en evidencia. Reconocer lo que está funcionando sin ignorar lo que no. Celebrar los logros sin descuidar los desafíos. El Salvador tiene potencial enorme. Su ubicación geográfica es estratégica. Su población es trabajadora y resiliente. Su diáspora es exitosa y está conectada emocionalmente con el país. Sus recursos naturales, aunque limitados, incluyen un clima favorable, playas hermosas, potencial geotérmico, tierra fértil. Con las políticas correctas, puede convertirse en un tigre centroamericano. Pero el potencial solo se materializa con ejecución. Y la ejecución requiere más que carisma y marketing. Requiere planificación seria, gestión competente, transparencia, rendición de cuentas, políticas basadas en evidencia, inversión sostenida en largo plazo. Requiere construir, no solo anunciar. Los próximos años dirán si el modelo salvadoreño es realmente replicable y sostenible o si fue un momento único impulsado por la combinación particular de crisis de seguridad, líder carismático y coyuntura favorable. Si es lo primero, El Salvador entrará a los libros de historia como un caso de estudio de transformación exitosa. Si es lo segundo, será una nota al pie de advertencia sobre esperanzas frustradas. Lo que cada salvadoreño y cada observador internacional debe hacer es mirar más allá de los titulares, más allá de los memes, más allá de la retórica. Mirar los números reales, las tendencias de largo plazo, los fundamentos económicos, la institucionalidad. Hacer las preguntas difíciles. Exigir rendición de cuentas. Celebrar los éxitos genuinos pero no ignorar los fracasos. Porque al final del día, lo que importa no es si Bukele es el presidente más popular de América Latina o si El Salvador está en todas las noticias internacionales. Lo que importa es si los salvadoreños comunes tienen trabajos dignos, si pueden alimentar a sus familias sin depender de remesas, si sus hijos reciben educación de calidad, si tienen acceso a salud digna, si pueden soñar con un futuro mejor sin tener que emigrar. Esos son los verdaderos números que importan. Y esos números todavía están escribiéndose.